Listo, entonces vamos a continuar hablando de sistemas de ecuaciones. Vamos a hablar de los sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Qué vamos a hablar de estos? Pues lo básico. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Pues que tienen dos, ¿no? Dos variables, dos ecuaciones. Vamos a estar trabajando con sistemas cuadrados. Ya les comenté la clase pasada qué pasa cuando tu sistema no es cuadrado. Hay que ocupar ese termita un poco extraño que les di, eh, como para saber cuándo sí tiene solución, cuándo no tiene solución. Y este, y ya. Entonces, ahora sí, pues vamos a tomar A1, x1 más A2, x2 igual a B1. De hecho, aquí es A11, a x1, aquí, A21, x2 igual a B1. Y ahora sí, va a ser A21, x1 más A22, x2 igual a B2, ¿no? Este es nuestro sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces, el primer método que se suele usar es el de sustitución. Y creo que es el más común cuando hablamos de combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones. Ojo, lo bonito del de sustitución es que no es exclusivo. O sea, en general no son métodos exclusivos, pero sí lo hacen más fácil. Entonces, ¿qué se suele hacer con el método de sustitución? Pues tomamos alguna de nuestras variables y la ponemos y la despejamos de nuestra ecuación. Entonces, eh, no sé, voy a tomar el caso de, pues suponiendo que A11 es distinto de cero, lo voy a hacer con este valor, ¿no? Entonces vamos a tener que x1, ¿a quién va a ser? Va a ser b1 menos a21x2. Todo esto sobre a11, ¿no? Para despejar a nuestra variable. Y después, ¿qué hacemos? Sustituimos en la segunda ecuación, ¿no? Asumiendo que pues estoy diciendo, no, esta es mi primera ecuación, esta es mi segunda, y pues tomé este por ejemplo, lo ideal es que se tome más fácil. ¿Y cómo te queda? Pues te queda que va a ser A21 por B1 menos A21x2 sobre A11 más A22x2 igual a B, ¿no? A B2. ¿Y qué pasa? Aquí ya tenemos una sola variable. Y como tenemos una sola variable, podemos despejar. A ver, aquí, aquí, así, así. Y nuestro tercer punto, despejar la variable, ¿no? Y ya que despejamos la variable, pues sabemos cuál es el valor de B2 en términos numéricos. ¿Por qué? Porque A1, B1, A21, A11 y A22 son valores que ya conocemos, que nos los están dando en el sistema. Lo único que desconocemos es X1 y X2. Entonces podemos dejar la variable y nos queda en términos numéricos. Y pues como cuarto paso, pues sería sustituir la variable en la ecuación 1 o 2, ¿no? En este caso, pues la variable, no sé, vamos a decir que es x2. Entonces, sustituir x2 en 1 o 2 y encontrar el valor de x1. No, este es el caso que pues queremos sustituir x1. Si desde acá sacamos a x2,
pues aquí vamos a encontrar el valor de x1, y pues aquí vamos a tener que sustituir el de x1 en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de x2. ¿Sí queda claro cómo funciona el método de sustitución? Estamos dando un repaso rápido de sistemas de ecuaciones. El segundo método que se suele usar es el método que se le conoce como el de suma y resta, ¿no? Ah, pero no me va a caber. Entonces, prefiero ponerlo aquí. Eh, ¿Puedo borrar hasta acá? ¿Hasta aquí? Entonces, vamos a borrar rápido esto de sustitución. Y vamos en nuestro segundo método, es suma y resta. ¿Y qué consta nuestro método? Pues como tal, su nombre lo dice, hay que sumar o restar algún múltiplo de una de las dos ecuaciones a la otra para eliminar una variable. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, es que aquí, a ver, ¿cómo lo escribimos? Uno. Pues lo voy a hacer como sin pérdida de generalidad, suponiendo eh, que lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con la ecuación de abajo, que es la que vamos a cancelar. Y acuérdense que esto lo podemos hacer y no pasa nada, no afecta a nuestro sistema de ecuaciones lineales porque habíamos visto que sumar o restar ecuaciones del sistema seguían teniendo la misma solución, ¿no? Seguían siendo sistemas equivalentes, por lo tanto no nos afecta. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, que A21 se puede ver como, más bien, que alfa veces A21 más beta veces A11 es igual a cero. Entonces, multiplicamos a la ecuación 1 por beta y a la ecuación 2 por alfa y la sumamos. ¿Con qué fin? Pues como aquí dice que alfa 2 1 alfa por A21 más beta por A11 nos da cero, cuando las multipliquemos y las sumemos, este término, el término de la suma, se va a hacer cero. Y de esa forma, al tomar nuestra suma, pues se va a eliminar la variable x1. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que va a ser 0 veces x1 más alfa veces A22 más beta veces A21 x2 igual a alfa veces b1 más, no es cierto, beta veces b1 más alfa veces b2, ¿no? ¿Puedo borrar lo que resta? Sí. Entonces, eh, con esto nos queda una sola variable, que es x2. Entonces, despejamos a x2 y como tercer punto, sustituimos x2 ya sea en 1 o en 2. Bueno, estos copalitos.
para encontrar a x1, ¿no? Este es uno de los métodos como más comunes que se ocupan a la hora de hacer sistemas de ecuaciones lineales de dos variables. De hecho, no sé si lo vieron, a mí me tocó verlo, si no mal recuerdo, en la secundaria. Entonces, pues ya tenemos más o menos una idea de cómo trabaja. Estos son los dos métodos más usuales que vamos a estar ocupando eh, para resolver sistemas de dos por dos, ¿no? Los más rápidos, los más eficientes. Entonces, ¿dudas de esto? No, no voy a hablar del método ocupando la matriz porque es análogo a ocupar el de suma y resta. O sea, el proceso es análogo, entonces será como repetirlo. Pero pues si no hay dudas, puedo borrar. Entonces voy a hacer una pregunta al aire y quiero que me la contesten. Eh, ¿Saben qué es una matriz triangular superior? Ok, entonces una matriz triangular superior, exacto, como dice Roberto, es, necesitamos una matriz, puede ser de m por n, no pasa nada, con coeficientes en un campo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener nuestra matriz A11 hasta A, híjole, aquí es 1n y aquí va a ser AM1 hasta AMN. Y cuando decimos que hacemos una matriz triangular superior, es que si nosotros tomamos la diagonal, los valores que se encuentran debajo de la diagonal tienen que ser cero. Entonces sería como así, 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 así. No voy a continuar con la diagonal porque como aquí no es cuadrada, puede quedar acá o puede quedar acá. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, podríamos tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Entonces, como nuestra diagonal, todos los elementos que están debajo de la diagonal son cero, decimos que esta es una matriz triangular superior. Análogo, si tenemos una matriz triangular inferior, es que todos los elementos por encima de la diagonal tienen que ser cero. Ojo, esto no dice que la diagonal exclusivamente tiene que ser distinta de cero. ¿Sí? Y hay un nombre especial que no me acuerdo para cuyas matrices que en la diagonal tienen puros unos. Son triangulares, pero tienen un nombre en especial, ¿no? Que no me acuerdo ahorita. Entonces, hay un hermoso teorema de matrices que te dice toda matriz de M por N puede ser llevada a una matriz triangular superior usando operaciones elementales. ¿Conocen las operaciones elementales de las matrices? Entonces tenemos tres, ¿no? Uno es intercambiar el renglón J por el renglón I. La otra es tomar cualquier renglón, o sea, el renglón I, y sumarle el renglón J. Y la otra es multiplicar por un escalar al renglón I. ¿Sí? Tenemos esas tres operaciones, son nuestras operaciones elementales. Ojo, está aquí, usualmente el de la derecha, digo el de la izquierda, es el que indica en dónde se va a quedar el renglón, porque pues decir RI más RJ, pues puede quedar en el lugar de RI o puede quedar en el lugar de RJ. Entonces, al primer vector, al primer renglón, perdón, es al que le estamos sumando el RJ. Por lo tanto, esta suma se va a quedar en lugar de lo que estaba en el renglón RI.
¿Sí queda claro eso? ¿Cómo? O sea, haz de cuenta, si tenemos una matriz, eh, lo que sea, y tenemos aquí el renglón iésimo, que sería a R1 más, no es cierto, aquí no es más, punto, 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 a Rn, y luego tenemos el, ¿por qué elegí a la R? A J, sí, a J1, punto, 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 a Jn, y luego tenemos el renglón AI1 hasta el renglón AIN. Cuando decimos pues al renglón I le sumamos el renglón J, tenemos dos chances donde colocar esta suma. En lugar del renglón J o en lugar del renglón I. Pero como estamos diciendo al renglón I le sumamos el renglón J, el resultado de esta suma se va a quedar en el renglón iésimo. Es decir, pues vamos a tener otra vez nuestra matriz. Vamos a tener la J1 hasta la Jn. Y luego en el renglón iésimo vamos a tener el AJ1 más AI1 hasta el AJN más AIN. ¿Sí? Y pues ya, ¿no? Nuestra matriz continua. O sea que al hacer una suma de renglones, al que le estamos sumando el otro renglón, en esa posición vamos a colocar la suma. ¿Sí? ¿Sí queda? Espero que quien me haya preguntado, que no me fije quién era, le haya quedado como clara esta parte porque es bastante importante. Entonces, pues ocupando estas operaciones, estas tres, cambiar de renglón, pues es literal, quitas este renglón, lo subes y a este lo bajas, ¿no? Y multiplicar un renglón por escalar, pues es ponle el alfa a cada entrada del renglón. Con esas tres operaciones elementales, nosotros podemos llevar cualquier matriz de m por n a una matriz de este estilo. Lo importante es que si estamos hablando de matrices eh, de n por n, que son los sistemas que vamos a estar trabajando, ojo, no son los únicos, pero por ahorita van a ser los más usuales. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener a 1, A1n, a n1 hasta a n. Y aquí al ser cuadrada, pues sí vamos a poder asegurar que nuestra diagonal va a quedar así. Y entonces nosotros queremos todo lo que está aquí abajo de la diagonal como ceros. Y ahí es donde nos vamos a ayudar de esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que les había comentado que tenemos una relación entre los sistemas de ecuaciones lineales y las matrices. Y poder llevar cualquier matriz a esta forma nos va a ayudar para darle solución al sistema de ecuaciones. Entonces, puedo borrar mi desastre que hice con las matrices. Más A31, X3 igual a B1, más A32, X3 igual a B2. Entonces voy a borrar las que están aquí abajo, que son las que... Esta parte la puedo dejar, no me preocupa. Y ahora sí, nuestra tercera ecuación, ya estamos en sistemas de 3 por 3. El A31X1 más A32X2 más el A33X3 igual a B3. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Usando el método de matrices triangulares superiores. ¿Y qué vamos a hacer? Primero nos vamos a fijar en la correspondencia de nuestro sistema a nuestra matriz.
¿Qué pasa? Pues así, como vemos nuestro sistema de ecuaciones, las entradas, es decir, nuestras coeficientes que tiene nuestras variables, pues tienen como la formita, si se dan cuenta de una matriz, ¿no? A11, A21, A31, A21, A22, A32, A31, A32 y A33. Entonces, se parece a algo de esta forma. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esto a una matriz. ¿Cómo? Ah, acuérdense que así es la notación de las matrices aumentadas. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestras entradas de nuestra matriz de 3 por 3? Pues van a ser nuestros coeficientes, ¿no? A11, A21, A31, A21, A22, A32 y A31, A32 y A33. Y ya que tenemos esto, como es nuestra matriz aumentada, tenemos que colocar las soluciones de las ecuaciones del otro lado para separar, indicando que estamos aumentándole a esta matriz. Vamos a colocar una línea y luego nuestras soluciones. B1, B2 y B3. ¿Sí? Y ya tenemos esta matriz. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a llevar esta matriz. Llevamos, llevamos. Ay, estoy escribiendo horrible hoy, disculpen. Llevamos a, pues, A extendida B a una matriz triangular superior, ¿no? ¿Por medio de qué? De nuestras operaciones elementales. Sí, cuando son de 3 por 3 es bonito. Se empieza a poner curioso. Bueno, es bonito, ¿por qué? Pues porque nos va a quedar así, ¿no? Nuestra diagonal. Cuando es de m por n, depende quién es mayor, si es m o es n. Si es mayor n, es decir, la cantidad de variables, nuestro último renglón va a tener más de 2 elementos aquí. No necesariamente no nulos, pero sí nuestra diagonal va a estar separada al menos 2 elementos de la línea donde indicamos que es extendida. Y si es m mayor que n, es decir, tenemos más ecuaciones que variables, ¿qué va a pasar? Pues nuestra diagonal va a terminar al menos un renglón antes de que lleguemos al último renglón de nuestra matriz. Entonces no se ve tan bonito como aquí, pero también funciona, también lo podemos llevar a algo de esa forma. Entonces, ya que lo llevamos a algo de esta forma, mediante operaciones elementales, lo que hacemos es que lo regresamos al sistema. Ojo, cuando hacemos operaciones elementales y vamos sumando renglones o multiplicando renglones por escalares, también afecta a nuestras soluciones de nuestro sistema. Entonces, si sumamos el 1 con el 2, pues entonces aquí, en el primer renglón, va a quedar B1 más B2, porque le estamos sumando el segundo renglón al primero. Entonces, sí nos afecta a nuestras soluciones, eso es importante. Y cuando regresamos al sistema, cuando ya tenemos una, una matriz triangular superior, ¿qué va a pasar? Pues que nuestra última variable, x3, ya va a estar solo con un término igualado a una constante. Y vamos a poder sustituir hacia arriba para encontrar los valores de todas nuestras constantes. Obviamente aquí estoy hablando de sistemas de 3 por 3. Esto va a funcionar para sistemas de n por n, solo va a cambiar el tamaño de la matriz y pues claramente la talacha que vamos a hacer. Para sistemas que no son cuadrados, depende, ¿no? Y ahorita escribimos de qué depende, porque creo que ya me tomé media hora, sí, un poquito más, entonces, pero es importante que conozcamos este tema. Entonces regresamos al sistema. Voy a ponerle primas a las entradas para indicar que ya son entradas que fueron modificadas después de hacer todas estas operaciones. Entonces va a ser A11 prima, x1 más A12 prima de x2 más A3. Ah, caray, aquí me equivoqué.
así, x2, nadie me dijo, así, y aquí también la dislexia, 2 3 así, sí. Y pues fue porque me equivoqué desde aquí arriba. Y nadie me dijo nada. 1 3 2 3 listo. Entonces va a ser A3, no, va a ser A1 3' X3 igual a B1'. Alan, usualmente para todos los que tienen que ver con combinaciones lineales, independencia lineal, generados de conjuntos, se ocupa toda esta teoría de sistemas de ecuaciones, por eso lo estamos viendo. Pero no me acuerdo cuál es el 6 de la tarea porque no aprendí el orden, ahorita lo checamos. El A2 1' X1 más el A2 2' X2 más el A2 3' X3 igual a B2'. Y pues nos va a quedar el A. Ah, no es cierto. ¿Por qué? Porque este término ya es cero, ¿se acuerdan? Porque está debajo de la diagonal. Entonces aquí es cero. Entonces aquí va a ser cero, x, 1, 2, 1. Aquí va a ser 3, 1. Más cero veces el x. Ah, no, sí. X sí estaba bien. 1, 1. Más cero veces x2. Más a3, 3'. X3 igual a B3'. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta de nuestra última ecuación, ya podemos encontrar quién es x3. Ahora sí puedo borrar aquí, bueno, estas matrices me habían dicho que sí las podía borrar. Entonces vamos a escribir de este lado para que no se pierda la continuidad de qué está pasando aquí. Entonces, este es paso 1, paso 2, paso 3. Despejamos a x3 y sustituimos en 2', ¿no? En nuestra ecuación 2' es esto de acá. Entonces, al tener la primera cero y darle valor a x3, ya sustituyendo, pues vamos a encontrar x2. Y nuestro cuarto paso es despejar a x2 y sustituir en la primera ecuación prima, ¿no? Que es esta de aquí arriba. Y ya por último, pues nuestro quinto paso es despejar a x1, ¿no? Este es el método que se ocupa para solucionar sistemas de ecuaciones de 3x3. También pueden aplicarle sustitución, también pueden hacer suma y resta, pero es más complicado y puede ser un poco más tedioso, ¿sí? Y el método de suma y resta es bastante análogo a este método que estamos haciendo con matrices. Entonces, este método también les va a ser útil. ¿Cuál es el problema de todos estos métodos? Pues son las cuentas, ¿no? Tenemos la fama de que somos malos en las cuentas y al menos en mi caso sí. Entonces, pues aquí muchas de las cuentas van a ser lo que estén complicando. Y esto lo podemos llevar a un sistema de n por m, de m por n y de n por m. ¿Sí? Entonces, tenemos dos casos particulares. El primer caso, ¿qué pasa si m es menor que n? ¿No? Cuando hablamos de nuestras matrices de en este caso, m por n. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto va a decir que n, que es nuestra cantidad de variables, es más grande que nuestra cantidad de ecuaciones. Es decir, que tenemos, no sabía ese nombre, Anita, bueno, Ana María. Se lo podemos dar. Sí, suena chévere. Suena fancy. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más variables que ecuaciones? Pues vamos a tener algunos, al hacer este método, el método escalonado por sustitución, ¿qué va a pasar? Al hacer el método escalonado por sustitución,
pues habrá al menos un renglón cero en nuestra matriz, en este de aquí, ¿no? Cuando lleguemos a la matriz triangular superior, ay, me asustó. El último, ¿no? ¿Mandé? O sea, el último renglón, todo cero. Es que no necesariamente es únicamente el último, pero sí va a haber al menos uno. Que en el caso de que la diferencia entre los dos sea uno, entonces sí va a ser únicamente el último renglón. Pero depende qué tan grande sea o qué tanta sea la diferencia entre la cantidad de variables respecto a la cantidad de ecuaciones. Entonces, si pasa eso, pues va a haber al menos un renglón cero. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener lo que son variables independientes y variables dependientes, ¿no? Entonces, al darle solución a este sistema, se va a dar el caso de que alguna variable puede depender de otra. Es decir, que cuando le demos valor a la variable libre, las variables dependientes de esa variable libre ya van a tener un valor asignado. ¿Sí? Y cuando... Oye, este, Lelo, pero no entiendo, o sea, como que no el último. O sea, no puede ser uno de los que, no, o sea, puede ser uno de los que están en medio. ¿A qué te refieres? ¿A los renglones nulos? Ujú. Son todos aquellos que están debajo de la diagonal, ¿no? Ajá, o sea, por eso. Entonces, o sea, el triángulo superior siempre te tomas Ah, como espera, espera. Sí, los sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Lo estaba viendo al revés en mi mente. Esto aquí no implica que tengamos un renglón cero. Era el caso donde la diagonal terminaba por aquí o por acá. Entonces, no tenemos renglón cero, pero tenemos una ecuación con más de dos variables. Tenemos al menos una ecuación con más de dos variables, ¿no? Y es donde entran las variables dependientes y las variables libres o independientes. Sí, es cuando la diagonal termina por aquí o por aquí, cosas así. Sí, en mi mente lo estaba viendo al revés, disculpen. La dislexia. ¿Se puede hacer un ejemplo? Es que todavía no me quedó todo claro. O sea, como un dibujito. Ah, claro. Voy a... ¿Puedo borrar el método? No sé, si tomamos una matriz, o más bien tomamos un sistema de ecuaciones que tenga tres variables y dos ecuaciones, entonces vamos a tener el A11, A12, A13, B1, y dado a que la queremos en forma, bueno, eso lo pongo, aquí es la extensión, B2, y como son dos ecuaciones va a ser A121, A22, A23, ¿no? Entonces la diagonal que te dice, pues la diagonal es así. Y vaya, dado que tenemos más variables que ecuaciones, nuestra diagonal, al momento de hacer la sustitución, ¿qué va a pasar? En la última ecuación vamos a tener nuestra primera ecuación, ¿no? Como quede. Y en nuestra segunda ecuación va a ser cero veces x1 más a22' x2 más a23', x3 igual a b2'. Y entonces, ¿qué pasa? En la última ecuación ya no tenemos el caso donde solo nos queda una variable y la despejamos, sino aquí nos quedan dos. Entonces va a pasar que x2 va a estar en términos de x3 o x3 va a estar en términos de x2, dependiendo cómo despejemos. No sé, si despejamos a x3, pues va a ser b2' menos
a 2, 2 prima x2 sobre a 2, 3 prima, ¿no? Y entonces cada vez que nosotros le demos un valor a x2, o más bien, bueno, sí, cada vez que le demos un valor a x2, vamos a encontrar el valor de x3. Por lo tanto, x3 es nuestra variable que depende. ¿De quién depende? De x2. Y x1 va a ser nuestra variable libre, ¿no? A la que le podemos dar cualquier valor. Habíamos hablado un poco de variables libres y variables dependientes cuando eh, hablábamos de intersecciones y sumas de subespacios, ¿no? Que había veces que al estar resolviendo nuestra ecuación, veíamos, no sé, que z era igual a menos y, entonces cada vez que le diéramos un valor a y, vamos a encontrar el valor de z. Por lo tanto, solo dependían esas dos variables del valor que le diéramos a y. Aquí funciona parecido. ¿Sí? ¿Queda claro, Antonia? Sí, Este es para este caso. Y para el caso 2, cuando tenemos más ecuaciones que, que variables, ¿qué pasa? Pues ahora sí es donde tenemos renglones ceros, ¿no? sí. ¿No? Porque si tomamos, bueno, vamos a hacer la transpuesta de esta matriz y luego la extendemos, pues va a quedar A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2 y ABC, ¿no? Bueno, B1, B2 y B3. Y al hacer la diagonal, nos queda que este renglón de aquí abajo se va a anular. ¿Sí? Ojo, en los sistemas de n por n es muy usual que tengan eh, o no tienen solución o tienen solución única. En los sistemas donde n es distinto de m, puede pasar que tengamos una infinidad de soluciones o que nunca tengamos solución. No hay como un método para decir, va a pasar esto. Bueno, sí, ¿no? El que les había dicho, el teorema de... Ay, no me acuerdo ahorita su nombre, pero el teorema que nos dice cuándo un sistema de ecuaciones de m por n tiene solución. Entonces, salvo ese sistema, salvo ese teorema, no tenemos forma de decir, pues mira, tengo, perdonen, un sistema de m por n, entonces nunca tiene solución o tiene una cantidad infinita. El único donde podemos decir que sí existe una solución única es en estas de aquí, en los cuadrados. En caso de que exista la solución, tiene que ser única. ¿Sí? En este es el único en el que podemos afirmarlo. A veces puede que se dé el caso de que aquí también sea única. En el caso donde nunca va a poder ser única es en el de aquí arriba. Y a eso va a depender de cómo estemos trabajando nuestros sistemas de ecuación. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado bastante claro el tema de sistemas de ecuaciones porque desafortunadamente es básico para nuestro curso y no todos lo ven, que es lo que más como que entristece o puede dar coraje, ya que lo estoy viviendo porque también tengo un grupo de álgebra para físicos y es feo tener que saltar de temas muy importantes por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, eh, si no hay dudas, quiero hablar de un ejercicio en particular, que es el uno, que me han preguntado. ¿Puedo borrar? Les recuerdo que últimamente estoy tardando más en contestar, pero es porque hay trabajo externo y pues a veces está complicado contestar como usualmente lo hacía antes.
Pero yo creo que no es por esta semana. Bueno, esta semana, la siguiente descanso, dentro de 2 semanas es el nacional, entonces ahí voy a estar otra vez ocupado. Pero ya, fuera de eso vamos a estar bien. Entonces, quiero hablar del problema uno, porque tenemos dos subespacios, ¿no? Bueno, si en general yo tomen que son subespacios, tenemos a ese que va a cumplir que son los X, Y, Z, tal que, bueno, en Q3, tal que X es igual a cero, y son el B es el conjunto, esto es importante, es el generado por el conjunto uno 2 0 y 3 1 2. Ojo, no es que solo este conjunto tenga estos dos vectores, sino es el generado. Es decir, que para todo B que esté en B, bueno, le llamé T, perdón. Para todo B que esté en T, B se va a ver como alfa veces el uno 2 0 más beta veces el 3 1 2. ¿Sí? Entonces no es únicamente al conjunto que tiene al uno 0 2 y el 3 1 al 3 1 2, sino es el generado por ellos. Es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles dentro de ese conjunto. Entonces, ¿cuál era el hint? Para hablar de la intersección, cómo teníamos que llevar a las condiciones de cada sistema, más bien de cada subespacio? De forma de ecuación, ¿no? Nuestras condiciones tienen que ser ecuaciones. ¿Por qué? Para poder encontrar la intersección de las dos ecuaciones. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Justamente. Entonces, para resolver un sistema. Entonces, los vectores que le den solución al sistema van a ser aquellos que se encuentren en la intersección. ¿Y cómo va a ser la suma? ¿Se acuerdan cómo habíamos colocado a los vectores? Habíamos sustituido las condiciones en las eneadas, ¿no? En este caso, eh, condiciones sustituidas en las eneadas. Por ejemplo, del primer caso, pues ya está en forma de ecuación. ¿Qué ecuación tienen que cumplir? Que x es igual a cero. Si queremos verlo para la suma, pues ¿qué tendría que pasar? Que ese fueran los ceros, y, z, tal que pues y z están en q, ¿sí? Y ahora sí, bueno, falta transformar t a condiciones para poder sustituirlo en las eneadas, pero para la suma es mucho más fácil porque acuérdense que la suma está definida entrada a entrada. Entonces va a bastar con que también pongamos a t de esta forma para que a la hora de hacer la suma, ¿qué pase? Pues te quede un vector donde en cada entrada se ve como la suma de los vectores pasados. Y ya aquí va a depender dónde va a estar, ¿no? Pues en y en z, y z en q, o z en q, lo que sea. Pero sí queda claro, no sé, suponiendo así al aire, o sea, esto suponiendo de verdad, no les estoy diciendo que esto sea lo que va a quedar, sino me lo estoy inventando. Supongamos que aquí te queda 2y, z menos z, z, con z, bueno, más bien y z en q. Esto no tiene sentido, así sí, 2x, por decir algo, ¿no? Entonces, x y z van a estar en q porque son nuestras variables libres y z depende y depende de z, ¿no? Entonces, a la hora de hacer S más t, pues ¿quién va a ser? Va a ser sumar entrada a entrada, 2x, y menos z, 2z, tal que, pues x, y z van a estar en Q3, más bien en Q, a secas. ¿Sí? Esa es la idea para hacer la suma, llevar a t de esta forma, pero para eso tenemos que llevar sus condiciones, ya sea a forma de ecuación. ¿Y esa es la intersección? O sea, No, esta es la suponiendo que... suma. Mm.
Para la intersección tenemos que sacar cómo se ven las condiciones de T. No sé, pues, para la intersección podría pasar que T se diera con las condiciones, no sé, de que Y sea igual a cero, ¿no? X. Y entonces habrá que resolver el sistema cuando Y es igual a cero y cuando X es igual a cero, ¿no? Entonces los vectores que en su primera entrada sea cero y la segunda también sean cero, van a coincidir. Este es un sistema muy burdo, pero porque X es igual a cero, pero podrá ser quedar que X más 2Y igual a cero, y habría que solucionar esa ecuación e intersectarla con esta. Bueno, más bien, intersectarla primero con esta, darle solución y ya ver qué pasa. Entonces te quedaría el sistema X igual a cero y X más 2Y igual a cero. Y pues por la primera ecuación te va a quedar que esto es lo mismo a tener 2Y igual a cero y por lo tanto pues Y es cero, ¿no? O sea, Entonces son, intersectas las dos condiciones sí, y no, el... sí, pero siempre y cuando estén de forma de ecuación. O sea, para saber qué puntos van a estar en los dos espacios son los puntos que solucionan ambas ecuaciones al mismo tiempo, ¿sí? Se le tiene que dar solución al mismo tiempo a las dos ecuaciones. Por eso es necesario que lo pongamos de forma de ecuación del sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh, pues sabiendo quién es el generado. Primero tenemos que ver quién es T, quién es el conjunto generado. Entonces, para saber quién es T, pues vamos a tener que dar una combinación lineal igualada a un vector arbitrario de Q3 y ver cómo van a ser las restricciones que vamos a tener. Es decir, vamos a tener que dar un alfa por 1, 2, 0, más beta por 3, 1, 2, igualado a igual X, a, Y. no, igualado a un vector de Q3, ¿no? Entonces tiene que tener tres variables, X, Y y Z, ¿no? Sí, X, Donde este vector va a estar en Q3. Y pues, ¿qué pasa? Tenemos multiplicar por escalar a vectores y luego suma. Entonces te va a quedar el vector alfa más 3 beta, coma 2 alfa más beta, coma 2 beta. O sea, me ahorré el paso de primero meter los escalares y luego sumar, pero ustedes no se lo tienen que ahorrar. Yo lo hago porque quedan menos de 3 minutos. Igual a un X y Z. ¿Y cuando dos vectores son iguales? Cuando son iguales, uy, lancé el plumón. Cuando son iguales, entrada a entrada. Entonces tenemos que igualar y nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Alfa más 3 beta igual a X. 2 alfa más beta igual a Y. Y 2 beta igual a Z. ¿Sí? Y ahora hay que darle solución a este sistema. Es decir, vamos a tener que colocar a beta y alfa en términos de X y de Y. y esa es mi condición. De aquí vas a sacar las condiciones. Por ejemplo, ya tiene la iPhone. Por ejemplo, de aquí abajo podemos concluir que Z se va a ver como, más bien como beta, se va a ver como Z medios, ¿no? Y así sustituimos arriba y vamos viendo cómo se tienen que ver X, Y, Z a partir de nuestros, bueno, más bien vemos cómo se ve alfa y beta a partir de X, Y, Z y de aquí construimos como la ecuación. No, no. Sí, o sea, no es trivial, pero ahorita que se empiecen a meter más a espacios generados o a conjuntos generadores por Y, eh, y a T, ¿cómo lo vemos? Así como lo pusiste, o sea, como de, o sea, X, Z, o sea, suponiendo que es eso. construyendo todo esto. O sea, todo esto es para ver cómo se tiene que verte. O sea, todo eso lo que hiciste ahorita es para las condiciones y también para cómo se ve, Sí, sí, o sí, sea, o para sea, las es dos cosas. únicamente para saber T y poder sacar la ecuación, como dice Alan, la ecuación cartesiana de T, que es el que te da las condiciones de qué está pasando en el espacio, y ya a partir de ahí ya es donde puedes a sacar la intersección
o trabajar con las eneadas para sacar la suma. O sea, es bastante talacha. Les digo, esto tal vez se ve algo engorroso y no queda muy claro, pero no supe qué vio ayer Adriana, porque como ya sube ya el video, ya no puedo echarle un ojo antes de subirlo y saber qué está viendo. Pero